¿Recuerdas cuando la vida se medía por el sonido del radiocasete y los veranos sabían a polos de limón? La España de los 80 fue una mezcla de inocencia, ruido y libertad. Hoy viajaremos por 20 cosas que solo entenderás si viviste aquella década mágica de los 80. Quédate hasta el final, porque hay una sorpresa que te hará sonreír en cuanto la escuches. Las pesetas. Hubo un tiempo en que el valor de las cosas se medía en duros y calas. Aquellas monedas doradas o plateadas eran el símbolo de una España que aún conservaba el peso de lo tangible. Guardarlas en una hucha de cerdito o en una caja de galletas era un acto de orgullo infantil. El sonido metálico al caer una moneda tenía algo de mágico. Bastaba conjuntar unas cuantas para comprarte un helado o unas canicas. Los billetes, con rostros de escritores y científicos, contaban una historia de país y de cultura que se aprendía sin darse cuenta. Cuando llegó el euro, muchos guardaron las últimas pesetas como un recuerdo de identidad. Era más que dinero, era un lenguaje compartido. Nombrarlas hoy es volver a los domingos de feria, a los kioscos llenos de caramelos y al valor exacto de un duro bien ganado. Tazos y cromos. El recreo era un mercado improvisado lleno de promesas y discusiones. Cada niño llevaba su taco de cromos con la esperanza de encontrar ese jugador que nadie tenía. Entre risas, gritos y trueques, nacía una forma de economía infantil que valía más que cualquier moneda. Coleccionar era una pasión que unía a barrios enteros. Los álbumes se llenaban poco a poco con el esfuerzo de los recreos y la emoción de abrir un sobre nuevo. No había red social que compitiera con la alegría de completar una página entera. Cuando alguien lograba el último cromo, el patio se detenía por un momento. Todos se reunían para admirar la hazaña. Era un ritual de infancia que enseñaba paciencia, amistad y el valor de compartir un logro simple pero eterno. Tele de 2 canales. Encender la televisión era casi un acto familiar. Había que esperar a que el tubo se calentara y ajustar la antena para que la imagen no se llenara de nieve. En cada casa se elegía el programa del día con un consenso que parecía democrático y a la vez inquebrantable. Solo había 2 opciones, pero nadie lo vivía como una limitación. Todos veíamos lo mismo y eso creaba una especie de conversación nacional. Desde los concursos hasta las series, los comentarios al día siguiente eran parte del tejido social del país. Cuando aparecía la carta de ajuste, el silencio llenaba el salón. Era la señal de que el día había terminado. Y aunque hoy tengamos miles de canales, ninguna pantalla ha vuelto a reunirnos con esa misma sensación de compañía. Bocadillo de nocilla. Pocos sabores resumen mejor la infancia de los 80 que la nocilla. Nació en España en 1967, inspirada en la Nutella italiana, pero con su propia fórmula. A finales de los 70 y toda la década siguiente se convirtió en un icono de meriendas y recreos. Las madres la untaban en pan de barra o en pan de molde, y aquel olor a cacao era sinónimo de felicidad. Su lema leche, cacao, avellanas y azúcar se coló en la memoria colectiva. En muchas casas, la nocilla convivía con colacao y fosquitos, formando parte de ese paisaje dulce de la infancia. No había nevera española sin al menos un bote de tapa roja. Cuando llegaron los 90, la competencia aumentó, pero el recuerdo de esas meriendas sigue intacto. Era más que un producto, era un ritual. Hoy sigue a la venta, pero quienes crecieron en los 80 saben que nunca volverá a saber igual. Recreativos. Cada barrio tenía su local de máquinas recreativas, con luces de colores y música electrónica que atraía a jóvenes de toda edad. En los 80, los salones recreativos se multiplicaron por todo el país, con títulos como Pac-Man, Donkey Kong o Street Fighter que marcaron una generación. Entrar allí era entrar en otro mundo, donde las monedas se transformaban en minutos de emoción. El humo del tabaco, el sonido metálico de las máquinas y la concentración de los jugadores creaban una atmósfera única. Era el punto de encuentro de adolescentes,
el lugar donde se hacían amigos y se resolvían rivalidades a base de reflejos. Con la llegada de las consolas domésticas en los 90, muchos locales cerraron. Pero los que vivieron esa época recuerdan aún el olor del local y el brillo de las pantallas. Fue un símbolo de libertad juvenil y de una España que empezaba a modernizarse sin perder su espíritu de barrio. EGB. La educación general básica fue una de las grandes reformas educativas de la España moderna. Se implantó en 1975 y acompañó a los niños de los 80 durante toda su infancia. 8 cursos divididos en 2 etapas que iban desde los 6 hasta los 14 años. Era el sistema en el que aprendieron millones de españoles antes de la LOCSE. Las aulas olían a tiza y a libros recién forrados. Los pupitres eran de madera y las clases se decoraban con mapas físicos y retratos de escritores. Los recreos eran momentos de libertad entre dictados y exámenes de geografía. Con la llegada de la LOCSE en 1990, la EGB desapareció, pero su huella quedó grabada en varias generaciones. Muchos aún recuerdan a sus profesores con respeto y cariño. Mencionar la EGB hoy es evocar una educación exigente, cercana y profundamente humana. Movida madrileña. Fue el estallido cultural más importante de la España democrática. Nació en los primeros años de los 80, tras la muerte de Franco, como respuesta al deseo de libertad y creatividad. Madrid se convirtió en un hervidero de artistas, músicos y cineastas que rompieron todas las reglas. Grupos como Alaska y Los Pegamoides, Radio Futura o Nacha Pop pusieron banda sonora a una juventud que buscaba expresarse sin miedo. El cine de 1980, Pedro Almodóvar y la fotografía de Ouka Leele dieron identidad visual a aquella explosión irreverente. No era solo música o moda, era una actitud vital frente a lo viejo. A mediados de la década, la movida empezó a apagarse, absorbida por la industria y los excesos. Pero su legado marcó a toda una generación. Representó el renacimiento cultural de un país que aprendía a reírse, a vestirse con color y a sentirse libre por primera vez. Spectrum. El Sinclair ZX Spectrum llegó a España en 1983 y cambió la forma de jugar y aprender. Con su teclado de goma y sus cintas de casete, fue el primer ordenador doméstico para miles de familias. Costaba menos que otros modelos y permitió que la informática entrara en los hogares españoles. Los juegos tardaban minutos en cargarse, pero cada pantalla era un triunfo. Títulos como Manic Miner, Jet Set Willy o La Abadía del Crimen formaron parte del imaginario juvenil. En los colegios y academias también se usaba para enseñar programación básica. A finales de los 80, los ordenadores Amstrad y Commodore fueron reemplazando al Spectrum, pero su recuerdo quedó intacto. Fue mucho más que una máquina de juegos. Representó el inicio de una revolución tecnológica que transformó a toda una generación de niños curiosos en futuros creadores digitales. Veranos en el pueblo. En los 80, España aún era un país de veranos rurales. Cuando acababa el colegio, miles de familias hacían las maletas y regresaban a los pueblos de los abuelos. Las calles polvorientas, los helados de frigo y las bicicletas sin freno eran parte del paisaje. El sonido de las cigarras marcaba las tardes eternas, y los niños pasaban el día corriendo por plazas y campos. Las abuelas preparaban meriendas con pan, tomate y aceite, mientras los mayores charlaban bajo el porche. La televisión apenas se encendía, y la diversión dependía de la imaginación. Con el tiempo, muchos pueblos se vaciaron, y el turismo de playa sustituyó aquellas vacaciones. Pero quienes vivieron esa infancia recuerdan la sensación de libertad, la cercanía familiar y el olor de las noches de verano. Fue una España sencilla, sin prisas, donde cada día tenía el ritmo del sol. Cabinas telefónicas. Antes de los móviles, las calles estaban llenas de cabinas de telefónica con sus cristales verdes y su olor metálico. En 1980, España contaba con más de 150.000 repartidas por todo el país.
Eran refugio para hablar con la familia, llamar a un amigo o simplemente escuchar una voz querida. Había que tener monedas preparadas, marcar despacio y esperar que la línea no se cortara. Muchas estaban junto a los bares, y más de una conversación terminaba con alguien gritando desde la acera: «Te está llamando tu madre». Era parte del paisaje urbano, un símbolo de comunicación pública y colectiva. A partir de los años 90, con la expansión del teléfono móvil, comenzaron a desaparecer. En 2022 se retiraron las últimas oficialmente. Hoy evocan una España más humana, donde hablar requería presencia, paciencia y el valor de enfrentarse al silencio entre llamada y llamada. Series del mediodía. Las sobremesas españolas de los 80 estaban marcadas por la televisión. Cuando terminaba el telediario, millones de familias se reunían frente al televisor para ver series que aún hoy siguen en la memoria. Verano Azul, Curro Jiménez o El Coche Fantástico eran más que programas, eran rituales cotidianos. No existía la opción de ver otro canal. Solo había televisión española, y la programación era común a todo el país. Los niños esperaban los fines de semana para ver La Bola de Cristal o Los Dibujos de la Tarde. Las sintonías se aprendían de memoria, y los personajes se volvían parte de la familia. Con la llegada de las televisiones privadas, en 1990, esa uniformidad desapareció. Pero las series del mediodía dejaron una huella colectiva. Nos recordaron que durante una hora, España entera compartía el mismo sofá y la misma historia. Bocadillo en el cine. Ir al cine en los 80 era una experiencia diferente. Las entradas eran de papel fino, y las salas olían a mezcla de tapicería y bocata recién hecho. Las familias solían llevar su merienda envuelta en papel de plata, y nadie se extrañaba al oír el crujido del pan mientras empezaba la película. Los cines de barrio eran lugares de encuentro social. Allí se veían estrenos nacionales, comedias de Pajares y Esteso o éxitos de Hollywood. Los niños esperaban el descanso para ir corriendo al baño o comprar caramelos en el puesto del vestíbulo. La pantalla grande era una ventana a otros mundos. Con el auge de los multicines y las normas de higiene, aquella costumbre se perdió. Hoy, el olor a palomitas sustituyó al bocadillo casero. Pero quienes vivieron aquella época aún recuerdan que el sabor del pan con chorizo se mezclaba con la magia de la gran pantalla. Coches sin cinturón. En la España de los 80, viajar en coche era toda una aventura familiar. Muchos vehículos aún no tenían cinturones traseros, y los niños iban sueltos cantando en el asiento o durmiendo sobre las rodillas de sus padres. El olor a gasolina y el sonido del motor acompañaban los viajes por las carreteras nacionales, muchas de ellas todavía sin autovía. El modelo más vendido era el SEAT 127, seguido por el Renault 5 y el Simca 1200. En verano, las lunas traseras se cubrían con toallas para evitar el sol, y el aire acondicionado era bajar la ventanilla. No faltaban las cintas de cassette con Camilo VI o Serrat sonando una y otra vez. A finales de la década, las leyes de seguridad vial comenzaron a exigir cinturones traseros, aunque muchos seguían sin usarlos. Aún así, aquellos trayectos eran símbolo de familia y libertad. Cada viaje tenía sabor a bocadillo y olor a vacaciones. Colonias infantiles. Cada hogar tenía un aroma particular. En los 80, las colonias eran parte del ritual diario después del baño. Nenuco, Chispas, Brummel o Barón Dandy llenaban los cuartos de baño españoles con fragancias reconocibles al instante. Los anuncios de televisión convertían estas colonias en pequeños símbolos de identidad familiar. Las colonias no eran solo perfumes, eran recuerdos. Nenuco acompañaba a los bebés, Chispas a las adolescentes y Barón Dandy a los padres que salían el domingo con la camisa planchada. El frasco de cristal en la repisa del baño era un trofeo cotidiano, una marca del tiempo. Con los años llegaron perfumes más sofisticados, pero el recuerdo sigue intacto. Abrir un frasco de Nenuco o de Chispas es regresar a una infancia limpia y luminosa.
Son olores que no se olvidan porque forman parte del hogar, de la familia y de una España que todavía olía a cercanía. Videoclubes. En los 80, tener un videoclub en el barrio era sinónimo de modernidad. El sistema VHS había ganado la batalla al Betamax y los españoles comenzaron a alquilar películas para ver en casa. Había que rebobinar la cinta antes de devolverla, y más de un dueño te lo recordaba con firmeza. Los estantes estaban llenos de portadas coloridas que invitaban a soñar. Desde Regreso al futuro hasta Los Goonies, elegir película era un ritual familiar. Las cintas más nuevas se reservaban con antelación y las más vistas mostraban el desgaste de tantas reproducciones. A mediados de los 2000, los videoclubes cerraron ante el avance del DVD y la descarga digital. Pero su recuerdo aún emociona. Era un plan sencillo, sin prisas, donde el mayor problema era decidir entre acción o comedia. Hoy, ver una plataforma ya no tiene ese encanto compartido de rebobinar y volver a empezar. Bicis BH. En los 80, tener una bicicleta BH era un sueño cumplido. Fabricadas en Vitoria desde 1908, estas bicis dominaron las calles y pueblos españoles durante décadas. La BH California, lanzada en 1982, se convirtió en un símbolo de libertad juvenil. Con su cuadro de acero, su manillar ancho y su sillín largo, parecía una moto a ojos de cualquier niño. Las tardes de verano estaban llenas de carreras improvisadas y derrapes sobre tierra. No había casco ni protecciones, solo entusiasmo y rodillas raspadas. A finales de los 90, la llegada de las bicicletas de montaña desplazó a las BH clásicas. Sin embargo, su imagen sigue viva en la memoria colectiva. Ver una BH antigua hoy es recordar aquella infancia en la que bastaba pedalear para sentir que el mundo entero te pertenecía. Walkman. Cuando el Sony Walkman llegó a España, a comienzos de los 80, cambió para siempre la manera de escuchar música. Por primera vez, las canciones podían acompañarte a todas partes. Las cintas se rebobinaban con un boli y las pilas se agotaban justo antes del estribillo favorito. Era habitual ver a jóvenes caminando por las calles con auriculares de espuma naranja y una sonrisa discreta. Escuchar música se convirtió en un refugio personal. En los autobuses, en los parques o en los viajes largos, el Walkman era sinónimo de independencia. Con la llegada del CD y del MP3, desapareció poco a poco, pero su espíritu sigue presente en cada auricular actual. Representó la banda sonora íntima de los 80, una revolución silenciosa que hizo que cada uno eligiera su propio ritmo. Chucherías del kiosco. Los kioscos eran templos de infancia. En los 80, un puñado de pesetas bastaba para llenar una bolsa de caramelos, regalices y pipas. Marcas como Petacetas, Dunkin' o Palotes estaban en todos los mostradores. El papel de celofán crujía entre risas y dedos pegajosos. Los niños hacían fila después del colegio, eligiendo con cuidado entre decenas de colores y sabores. La dependienta conocía a todos y sabía quién debía fiar hasta el día siguiente. Era un pequeño comercio lleno de vida, con olor a chicle y tinta de periódico. Hoy los kioscos tradicionales casi han desaparecido, pero su recuerdo sigue intacto. Representaban una forma de felicidad sencilla, donde la recompensa cabía en una mano y duraba lo que un paseo de vuelta a casa. Recreativos portátiles. Antes de las consolas modernas, los niños de los 80 tenían pequeñas máquinas de mano con pantallas LCD. Marcas como Game & Watch o Tiger inundaron las mochilas escolares. Eran aparatos simples pero hipnóticos, con juegos como Parachute o Donkey Kong que desafiaban la destreza de los dedos. Se jugaba en el recreo, en los viajes o escondidos bajo el pupitre. Cada partida era corta pero intensa. La pantalla mostraba solo unas pocas animaciones, pero la emoción era total. Los amigos competían por superar la puntuación más alta y el orgullo duraba toda la semana. Con la llegada de la Game Boy en 1989, el fenómeno se consolidó. Aquellos juegos portátiles fueron el germen del ocio electrónico moderno. Representaron la mezcla perfecta entre ingenio, paciencia y magia tecnológica. Discman.
A finales de los 80, el Discman de Sony sucedió al Walkman y trajo el sonido digital a las mochilas españolas. Los CDs ofrecían mejor calidad y no se desgastaban como las cintas. Escuchar música se volvió un acto más limpio, aunque el aparato saltaba con el mínimo movimiento. Era símbolo de modernidad y estatus. Quien tenía un Discman era el centro de atención en los viajes de instituto. Las fundas llenas de discos eran pequeñas bibliotecas personales donde convivían Mecano, Hombres G y Dire Straits. Con el nuevo milenio, el MP3 lo dejó atrás, pero el Discman marcó una transición tecnológica. Representó el paso de una generación analógica a otra digital, aquella que aprendió que la música podía ser portátil, pero los recuerdos siempre quedaban grabados en el corazón. Si has llegado hasta aquí, como te dije al principio, te esperaba una sorpresa. Cada noche, antes de dormir, millones de niños españoles escuchaban la misma melodía en la televisión. Era el momento en que los dibujos de la familia Telerín aparecían para despedirse con una frase que se grabó en la memoria colectiva. Vamos a la cama que hay que descansar se convirtió en el himno nocturno de toda una generación. Se emitió por primera vez en 1964, pero siguió presente durante los 80, acompañando la infancia de quienes crecieron en aquella década. Aquella sintonía marcaba el final del día y el comienzo de los sueños. ¿Recuerdas alguna de estas cosas de la España de los 80? Cuéntanos comentarios y comparte tu historia con quienes también crecieron en esa época llena de magia. Suscríbete al canal para seguir viajando por el pasado y descubrir juntos los recuerdos que hicieron única nuestra historia.